Un marido cruel vendió a su esposa a un bandido por 500,000 pesos. Un mes después se arrepintió y fue a buscarla. Sin embargo, cuando vio lo que había sucedido con ella, su corazón sangró de dolor. El sol abrasador de la tarde mexicana caía implacable sobre el hospital donde el niño Nandito estaba internado. Había una sensación de tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Carlos Méndez. En sus oídos aún resonaban las palabras del médico, frías y cortantes como el bisturí que ahora luchaba por salvar la vida de su hijo Nandito. Señor Méndez, la enfermedad de su hijo es grave, pero tratable. Sin embargo, el costo del tratamiento, dijo el médico. Dios mío, 500,000 pesos es mucho dinero para un simple trabajador como yo. ¿Cómo voy a conseguir esa cantidad? En ese momento, un recuerdo se abrió paso en su mente, como una serpiente venenosa deslizándose entre la maleza. Guillermo el Escorpión Ortega. El nombre le provocó un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Carlos había trabajado para él años atrás, en una época de su vida que prefería olvidar. Sabía que el Escorpión podría conseguir el dinero, pero también sabía que sus favores siempre tenían un precio, muchas veces más alto de lo que uno estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, al mirar a través del vidrio de la UCI, viendo el pequeño cuerpo de Nandito conectado a máquinas que pitaban y zumbaban como si fueran ellas las que mantenían el hilo de su vida, Carlos supo que no tenía otra opción. Algún tiempo después, la noche había caído sobre la Ciudad de México, cuando Carlos se encontró frente a la imponente mansión de Guillermo Ortega, el Escorpión. El interior de la mansión era un monumento al lujo y al poder. Cada objeto, cada detalle, gritaba la riqueza y la influencia de su dueño. Carlos se sintió pequeño, insignificante, mientras era conducido al despacho del Escorpión. El Escorpión estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, su figura proyectando una sombra amenazante en la penumbra del aposento. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Carlos como puñales. «Carlos Méndez», dijo, su voz un susurro que helaba la sangre. «¿Qué te trae por aquí después de tantos años?» Carlos, reuniendo todo su valor, se acercó al escritorio. «Don Guillermo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Necesito su ayuda. Mi hijo, mi Nandito está muy enfermo. Necesito 500,000 pesos para su tratamiento. Por favor, pagaré como sea. Haré lo que sea necesario». El Escorpión lo observó en silencio por un momento, una sonrisa cruel dibujándose lentamente en sus labios. «Lo que sea, Carlos, ¿estás seguro?» Con un movimiento fluido, Guillermo sacó una foto del cajón de su escritorio y se la deslizó a Carlos. El corazón de Carlos se detuvo por un instante al reconocer la imagen. Era Lupita, su esposa. «Tengo una propuesta para ti», dijo el Escorpión, sus palabras cayendo como piedras en el silencio del aposento. «Los 500,000 pesos son tuyos, a cambio de tu esposa. Lupita vivirá conmigo, será mía en todos los sentidos. Ese es mi precio». El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras de Guillermo resonaban en sus oídos como un eco distante, irreal. Su mente se rebelaba contra la idea, pero la imagen de Nandito, débil y enfermo en aquella cama de hospital, se sobreponía a todo lo demás. «No, no puedo», balbuceó Carlos dando un paso atrás, horrorizado. Pero el Escorpión no había terminado. Con un chasquido de dedos, uno de sus hombres entró al aposento, trayendo una tableta. «Mira», ordenó Guillermo, y Carlos, como hipnotizado, obedeció. En la pantalla, vio imágenes en tiempo real de Nandito en el hospital, de Lupita en casa, preocupada y llorando. «Te estoy vigilando, Carlos, siempre lo he hecho. Sé todo sobre ti, sobre tu familia, y sé que no tienes otra opción. Esa esposa tuya, Lupita, es bellísima y siempre la he deseado. Sabía que un día la obtendría. Consigo todo lo que quiero». Carlos sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras miraba fijamente las imágenes en la tableta, su corazón dividido entre el amor por su hijo y la devoción hacia su esposa. «Por favor, don Guillermo», suplicó Carlos, su voz quebrada por la emoción.
Por el amor de Dios, pídame cualquier otra cosa. Haré trabajos para usted, pagaré en cuotas, venderé mi alma si es necesario, pero no me pida eso. No puedo entregar a mi Lupita. El escorpión se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una crueldad calculada. Una sonrisa fría se extendió por su rostro mientras respondía. No quiero otra cosa, Carlos. Tu esposa es el precio. No hay negociación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente en la mente atormentada de Carlos. Antes de continuar. ¿Qué decides? ¿Qué es más importante? ¿Tu esposa o tu hijo? Haz tu elección. O entregas a tu esposa, o tu hijo morirá. Así de simple. Carlos sintió el peso de esas palabras como un golpe físico. Tropezó, apoyándose en el escritorio para no caer. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba nuevamente las imágenes en la tableta. Su hijo frágil en el hospital, su esposa llorando en casa, inconsciente del infierno que se estaba desatando. El silencio en la oficina era opresivo, roto solo por la respiración pesada de Carlos. El escorpión esperaba, impasible, mientras el hombre frente a él luchaba con la decisión más difícil de su vida. Amor, miedo, desesperación, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que nublaba su juicio. Finalmente, con voz entrecortada, Carlos pronunció las palabras que sellarían su destino y el de su familia. Acepto. En ese momento, como si el universo quisiera burlarse de él una última vez, el teléfono de Carlos sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un salto. Era Lupita. Carlos, con la mano temblorosa, hizo ademán de contestar el teléfono, pero el escorpión lo interrumpió bruscamente. «No contestes», ordenó su voz afilada como una navaja. «Aún no hemos terminado nuestra conversación». El teléfono siguió sonando, cada tono resonando en la sala como una acusación silenciosa. Carlos sintió el sudor resbalar por su espalda, el peso de su decisión aplastándolo. El escorpión se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta quedar cara a cara con Carlos. Sus ojos fríos perforaron los de Carlos, una sonrisa depredadora jugando en sus labios. «Ya puedes irte, Carlos», dijo él, su voz cargada de una falsa cordialidad. «Mañana, a las 9 de la mañana, quiero a Lupita aquí en la mansión. Ni un minuto más, ni uno menos. Cuando ella llegue te entregaré los 500,000 pesos. No te retrases, o nuestro trato queda cancelado». Carlos sintió el sabor amargo de la bilis subir a su garganta. Asintió mecánicamente, incapaz de formular palabras. Con pasos vacilantes, se dirigió a la puerta, sintiendo el peso de la mirada del escorpión en su espalda. Antes de salir, el escorpión lo llamó una última vez. Y Carlos, su voz era un susurro amenazante. «Ni se te ocurra contarle la verdad a Lupita. Recuerda, siempre te estoy vigilando». La puerta se cerró tras Carlos con un golpe sordo, sellando su destino y el de su familia. Salió a la noche oscura, cargando el peso de su decisión imposible, mientras el teléfono en su bolsillo volvía a sonar. El nombre de Lupita parpadeando en la pantalla, como un recordatorio constante de su traición inminente. Algún tiempo después, la noche caía sobre la Ciudad de México como un manto pesado, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar el torbellino de emociones que asolaba a Carlos Méndez. Entró en casa y vio a Lupita sentada en la sala, su figura iluminada por la tenue luz de una lámpara. Sus ojos, rojos e hinchados de tanto llorar, se fijaron en Carlos en el momento en que él entró. El silencio entre ellos era palpable, cargado de preguntas no formuladas y verdades no dichas. «Carlos», Lupita rompió el silencio, su voz temblorosa. «¿Dónde has estado? Llamé tantas veces». Carlos sintió el corazón apretarse. Cada latido parecía gritar, «Mentiroso, traidor». Tragando saliva, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lupita, mi amor», empezó odiándose con cada palabra. «Tengo una noticia, una buena noticia». Lupita se levantó, la esperanza brillando en sus ojos cansados. «Es sobre Nandito. Está mejor». La mención del nombre del hijo hizo que Carlos vacilara un momento. La imagen del pequeño cuerpo de Nandito, conectado a tantos tubos y máquinas, parpadeó en su mente. «No, no es sobre Nandito», respondió sintiendo el amargo sabor de la mentira en su boca.
Es sobre un trabajo para ti. Lupita frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro. ¿Un trabajo? ¿Ahora? Pero Carlos, con Nandito en el hospital. Es precisamente por eso, mi amor. Carlos interrumpió, las palabras saliendo apresuradas. Es un trabajo como empleada doméstica, en la mansión de un hombre muy rico y poderoso. El salario es muy bueno. Nos ayudará con los gastos del hospital. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita miraba a Carlos, sus ojos buscando algo en el rostro de su esposo, algo que él intentaba desesperadamente ocultar. ¿Quién es ese hombre?, preguntó finalmente, su voz cargada de desconfianza. Carlos sintió una gota de sudor resbalar por su espalda. Su nombre es Guillermo Ortega. Él es un empresario. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo para mí?, Lupita presionó, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Carlos cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas para continuar con la farsa. Lo conocí hace años, cuando trabajé para él. Se enteró de nuestra situación y ofreció ayuda. Lupita dio un paso hacia Carlos, sus ojos buscando los de él. Carlos, hay algo que no me estás contando. Te conozco, sé cuando estás escondiendo algo. En ese momento, mirando a los ojos de la mujer que amaba, la mujer que había aceptado criar a un hijo que no era suyo, Carlos sintió el peso de su traición como nunca antes. El recuerdo de cuando Lupita entró en su vida, aceptando no solo a él, sino también a Nandito, inundó su mente. Lupita, comenzó, su voz entrecortada. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cuando aceptaste estar conmigo, sabiendo que era padre soltero? Los ojos de Lupita se suavizaron con el recuerdo. Claro que lo recuerdo, mi amor. ¿Cómo podría olvidarlo? Nandito puede que no sea mi hijo de sangre, pero es mi hijo de corazón. Las palabras de Lupita eran como puñaladas en el pecho de Carlos. El amor y la devoción de ella por un niño que no era suyo contrastaban dolorosamente con lo que él estaba a punto de hacer. Has hecho tantos sacrificios por nosotros, Lupita, continuó Carlos, las lágrimas amenazando con caer. Yo no sé si merezco... Antes de que pudiera terminar, el teléfono sonó, cortando el aire tenso como una navaja. Carlos contestó con manos temblorosas, su rostro palideciendo con cada palabra que escuchaba. Sí, entiendo. Haremos el tratamiento lo antes posible, dijo antes de colgar. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, el miedo evidente en su voz. Es Nandito, Carlos respondió, sintiendo cómo el desespero crecía dentro de él. Él empeoró. Necesitamos el dinero para el tratamiento ahora, Lupita. No tenemos elección. Lupita cubrió su boca con las manos, y finalmente las lágrimas comenzaron a caer. Entonces iré, dijo con determinación. Aceptaré este trabajo, por nuestro hijo. Carlos sintió como si algo dentro de él se rompiera. Quería gritar, decir la verdad, suplicar perdón, pero la imagen de Nandito, luchando por su vida, lo mantuvo en silencio. Lupita, dijo finalmente, su voz temblorosa, el trabajo comienza mañana por la mañana. Tienes que estar allí a las 9 en punto. Lupita frunció el ceño, la desconfianza evidente en sus ojos. ¿Mañana? ¿Tan pronto? ¿Y por qué tanta prisa y precisión con el horario, Carlos? Carlos tragó saliva, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Es que el señor Ortega es muy estricto con los horarios, y mientras antes comiences, más rápido recibiremos el pago para ayudar a Nandito. Lupita lo observó por un largo momento, sus ojos buscando algo en el rostro de su esposo que él desesperadamente intentaba ocultar. Hay algo raro en todo esto, Carlos. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Carlos desvió la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de la mirada de su esposa. No, mi amor. Es solo la preocupación por Nandito. Necesitamos ese dinero. Lupita suspiró profundamente, la fatiga y la preocupación evidentes en cada línea de su rostro. Está bien, Carlos. Si dices que es lo mejor para nuestro hijo, confío en ti. Estaré allí mañana a las 9. Carlos asintió en silencio, el peso de su mentira aplastando su pecho. Sabía que a la mañana siguiente, cuando Lupita llegara a la mansión del Escorpión, todo cambiaría para siempre, y no había nada que pudiera hacer para evitar lo inevitable.
El resto de la noche pasó en un borrón de preparativos silenciosos y tensión no dicha. Cuando finalmente se fueron a dormir, Carlos permaneció despierto, mirando al techo, imaginando el horror que aguardaba a su amada esposa a la mañana siguiente. El tic-tac del reloj sonaba como una cuenta regresiva hacia el desastre que él había orquestado. El sol apenas se había levantado en el horizonte cuando Carlos y Lupita llegaron a la imponente mansión de El Escorpión. El silencio entre ellos era tan denso que parecía asfixiar el aire dentro del auto. Lupita miraba por la ventana, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Carlos, por su parte, mantenía las manos apretadas en el volante, los nudillos blancos de tensión. «Vamos», dijo finalmente, su voz ronca rompiendo el opresivo silencio. «Te llevaré hasta allá ahora». El trayecto hasta la entrada de la mansión pareció durar una eternidad. Cada paso era como plomo para Carlos, el peso de su traición aplastándolo con cada movimiento. Lupita caminaba a su lado, inconsciente del destino que la guardaba. Cuando finalmente llegaron, la mansión se erguía ante ellos como una fortaleza siniestra. Sus ventanas oscuras parecían ojos que los observaban. Carlos sintió a Lupita estremecerse a su lado. «¿Es aquí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Carlos, sintiendo como si estuviera entregando su alma al diablo. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando la imponente figura de El Escorpión. Sus ojos fríos recorrieron a Lupita de arriba a abajo, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Bienvenida, Lupita», dijo él, su voz suave como terciopelo, pero filosa como una navaja. «Te estaba esperando». Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mirada de El Escorpión hacia Lupita era la de un depredador ante su presa. En ese momento, Carlos comprendió el verdadero horror de lo que había hecho. Había entregado a su esposa, la madre adoptiva de su hijo, al lobo, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. El Escorpión dio un paso al costado, permitiendo que Lupita entrara. Ella vaciló por un momento, lanzando una mirada incierta hacia Carlos. «Todo estará bien, mi amor», mintió Carlos, las palabras quemando su garganta. «Volveré más tarde para recogerte». Lupita asintió, tragando en seco, y entró en la mansión. Carlos sintió como si una parte de él fuera arrancada al verla desaparecer en el interior de la casa. «Carlos», la voz del Escorpión lo sacó de sus pensamientos. «Ven conmigo a mi oficina. Tenemos negocios que concluir». El corazón de Carlos latía desbocado mientras seguía a El Escorpión por los lujosos pasillos de la mansión. Cada paso lo llevaba más lejos de Lupita, más profundo en el infierno que él mismo había creado. La oficina era una sala imponente, decorada con muebles caros y obras de arte. El Escorpión se sentó detrás de un escritorio de caoba maciza, señalando una silla para Carlos. «Siéntate», ordenó, su voz no dejando espacio para rechazos. Carlos obedeció, sintiéndose pequeño e insignificante frente al hombre que ahora controlaba su destino. «Cumpliste tu parte del trato, Carlos», dijo el Escorpión, una sonrisa fría jugando en sus labios. «Ahora es mi turno». Con un movimiento fluido, abrió un cajón y sacó un maletín negro. El sonido del cierre al abrirse resonó en la sala como un disparo. El Escorpión giró el maletín, abriéndolo para revelar su contenido. Montones y montones de billetes. 500,000 pesos, como prometido, declaró el Escorpión, empujando el maletín en dirección a Carlos. Carlos miró el dinero sintiendo náuseas. Cada billete representaba un pedazo del alma de Lupita que él había vendido. «Tómalo», insistió el Escorpión, su voz ahora cargada de amenaza. «A menos que hayas cambiado de opinión sobre nuestro trato». Con manos temblorosas, Carlos tomó el maletín. El peso del dinero parecía multiplicado por la culpa que cargaba. «Recuerda, Carlos». El Escorpión se inclinó sobre el escritorio, sus ojos brillando con una crueldad helada. «Lupita ahora me pertenece. Si intentas algo estúpido, si le cuentas a alguien sobre nuestro trato, no serás solo tú quien sufra las consecuencias. ¿Entendido?» Carlos asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. Se levantó, las piernas temblorosas amenazando con ceder bajo el peso de sus acciones. «Puedes irte ahora», el Escorpión lo despidió. «Tu esposa y yo tenemos mucho de qué hablar».
Carlos salió tambaleándose de la oficina, con la maleta pesada en su mano. Atravesó los pasillos de la mansión como un hombre en trance, su mundo reducido al eco de sus propios pasos y al peso aplastante de su traición. Al pasar por la cocina, Carlos vislumbró a Lupita a través de la puerta entreabierta. Ella estaba de espaldas, ocupada con alguna tarea, aún inconsciente del destino que la aguardaba. Por un momento, Carlos consideró correr hacia ella, confesarlo todo, suplicar su perdón. Pero el miedo lo paralizó y antes de que pudiera tomar una decisión, sus pies lo llevaron lejos, en dirección a la salida. Lupita, sintiendo una presencia, se dio vuelta a tiempo de ver a Carlos desapareciendo en el pasillo, con la maleta misteriosa en sus manos. Su corazón se encogió con una sensación inexplicable de pérdida. «¿Carlos?», llamó, pero su voz fue tragada por el silencio de la mansión. Confusa y con un creciente sentimiento de aprensión, Lupita dio un paso hacia la puerta de la cocina, decidida a descubrir qué estaba pasando. Fue entonces cuando una voz la detuvo. «Señora Lupita», dijo una anciana empleada de limpieza, su rostro marcado por años de trabajo en aquella casa de secretos. «El escorpión la llama en su oficina». Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su interior le gritaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con pasos vacilantes, siguió a la empleada, dejando atrás la seguridad de la cocina y adentrándose en el corazón de la red que el escorpión había tejido a su alrededor. El escorpión estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, sus ojos fríos fijos en Lupita, como un depredador observando a su presa. Una sonrisa cruel jugaba en sus labios cuando finalmente rompió el silencio opresivo. «Bienvenida a tu nuevo lugar de trabajo, Lupita», dijo él, su voz suave como terciopelo, pero con una amenaza subyacente que hizo que Lupita temblara. «Gracias, no, señor», respondió Lupita, su voz apenas un susurro. El escorpión se levantó, su movimiento fluido como el de una serpiente a punto de atacar. Se acercó a Lupita, invadiendo su espacio personal de una manera que la hizo retroceder instintivamente. «Quiero ver tus habilidades como empleada», declaró él, su aliento cálido en el rostro de Lupita. «Empieza limpiando esta oficina. Quiero ver cada superficie brillando». Lupita asintió mecánicamente, agradecida por la oportunidad de alejarse del escorpión. Comenzó a limpiar, sus movimientos automáticos mientras su mente gritaba que algo andaba terriblemente mal. La mirada del escorpión la seguía, pesada e invasiva. Mientras Lupita trabajaba, el escorpión merodeaba por la oficina, siempre demasiado cerca, siempre tocando objetos que ella acababa de limpiar, como si marcara su territorio. Su presencia era sofocante, y Lupita sentía su corazón latiendo cada vez más rápido. «Eres muy bonita, Lupita», murmuró el escorpión, su voz cargada de una intención que hizo que Lupita se helara. «Entiendo por qué Carlos te valora tanto». Lupita dejó de limpiar, sus ojos encontrando los del escorpión. El miedo dio paso a la indignación. «Señor, vine aquí a trabajar como empleada, no para...» «¿Para qué, Lupita?», interrumpió el escorpión, su sonrisa ahora abiertamente maliciosa. «Para ser mía, pero precisamente para eso estás aquí». El mundo de Lupita pareció desmoronarse con esas palabras. Dio un paso hacia atrás, el cepillo de limpieza cayendo de sus manos temblorosas. «No, esto no está bien. Estoy casada con Carlos. Me iré. No quiero este trabajo». Lupita se dio la vuelta para irse, pero el escorpión la agarró del brazo, su fuerza brutal. «No vas a ninguna parte, querida», siseó él. «Tu marido recibió 500,000 pesos para que te quedaras conmigo. Ahora eres mía». El horror de la revelación golpeó a Lupita como un puñetazo. Negó con la cabeza vehementemente. «No, eso no es cierto. Carlos nunca me haría esto. Estás mintiendo». El escorpión soltó una risa fría, soltando el brazo de Lupita solo para dirigirse a una computadora en la mesa. «¿Quieres pruebas, querida? Aquí las tienes». Con unos pocos clics, abrió un video en la pantalla. Lupita miró, horrorizada, las imágenes de Carlos recibiendo una maleta llena de dinero, su rostro una máscara de culpa y desesperación. «No», susurró Lupita, su voz quebrándose. «Carlos, ¿por qué?». El escorpión se acercó de nuevo, su voz un susurro venenoso en el oído de Lupita. «Te vendió, querida.
para salvar a su hijo. Valías 500,000 pesos. Las palabras del escorpión eran como puñaladas en el corazón de Lupita. Sintió que sus piernas flaqueaban, el mundo girando a su alrededor. La traición de Carlos, la crueldad del escorpión, todo se mezclaba en una tormenta de emociones que amenazaba con engullirla. ¡No!, gritó reuniendo fuerzas que no sabía que tenía. ¡No lo creo! ¡Esto no puede ser verdad! Pero las imágenes en la pantalla no mentían. Carlos, su Carlos, entregándola como una mercancía. Lupita sintió la bilis subir por su garganta. El escorpión sonrió, satisfecho con el efecto de su revelación. Créelo, querida, es la pura verdad. Ahora, ¿qué tal si empezamos a disfrutar nuestro tiempo juntos? Se acercó a Lupita, sus intenciones claras en sus ojos depredadores. Lupita retrocedió, el pánico apoderándose de ella. «¡No te acerques a mí!», gritó, su voz temblando de miedo y rabia. En un movimiento desesperado, Lupita agarró un pesado jarrón de la mesa cercana y lo lanzó contra el escorpión. El objeto pasó rozando su cabeza, estrellándose contra la pared. Aprovechando el momento de sorpresa, Lupita corrió hacia la puerta. Sus dedos temblorosos lucharon con la manija por un segundo, que pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y ella salió disparada por el pasillo. «¡Vuelve aquí, maldita perra!», rugió el escorpión detrás de ella, su voz resonando en las paredes de la mansión. Lupita corrió a ciegas, sus lágrimas empañando su visión. Giró por un pasillo y luego por otro, perdida en el laberinto de la mansión, el sonido de los pasos pesados del escorpión resonando detrás de ella. Finalmente divisó una puerta. Sin pensarlo dos veces, Lupita se lanzó contra ella, cerrándola con fuerza detrás de sí. Era un baño. Giró el cerrojo, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar en su pecho. Los puños de el escorpión golpearon la puerta con fuerza, haciéndola temblar en sus bisagras. «¡Abre esta puerta ahora, Lupita!», gritó él. «¡No tienes a dónde ir!». Lupita se recostó contra la pared opuesta, deslizándose hasta el suelo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la realidad de su situación la golpeaba con toda su intensidad. Traicionada por Carlos, atrapada en las garras de un monstruo, temiendo por su futuro. Lupita sollozó en silencio, su cuerpo temblando incontrolablemente. Pero mientras los gritos de «el escorpión» continuaban al otro lado de la puerta, algo dentro de Lupita comenzó a cambiar. El miedo dio paso a la ira, a la determinación. No sería una víctima. No sería un objeto que se vendiera o comprara. «Tengo que salir de aquí», susurró para sí misma, sus ojos recorriendo el baño en busca de una salida, un arma, cualquier cosa que pudiera usar. «Tengo que idear un plan para librarme del escorpión». Mientras los golpes en la puerta continuaban, la mente de Lupita trabajaba frenéticamente. Encontraría una manera de escapar, de vengarse, del escorpión, de Carlos, de todos los que la habían traicionado. La Lupita que había entrado en esa mansión ya no existía. En su lugar, nacía una mujer decidida a sobrevivir, a cualquier costo. Un mes después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas descoloridas de la modesta casa de Carlos, iluminando el rostro pálido de Nandito. El niño, aún débil por el tratamiento, estaba sentado en la cama, sus grandes ojos tristes fijos en la puerta del cuarto, como si esperara que en cualquier momento su madre entrara por ella. «¡Papá!», llamó Nandito, su voz débil rompiendo el opresivo silencio de la casa. «¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene a verme?». Carlos sintió como si 1000 agujas perforaran su corazón. Se acercó a la cama de su hijo, sentándose al borde, incapaz de mirar esos ojos inocentes que lo acusaban en silencio. «Mijo», comenzó él, su voz entrecortada. «Tu mamá, ella está trabajando muy duro para ayudar en tu tratamiento». Las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. Nandito frunció el ceño, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero yo quiero a mamá», sollozó el niño. «¿Por qué no vuelve? ¿Ya no me quiere?». El llanto de Nandito era como un cuchillo retorciéndose en el pecho de Carlos. Abrazó a su hijo sintiendo su pequeño cuerpo temblar con los sollozos. «Claro que te ama, mijo», murmuró Carlos, su propia voz temblando.
Te ama más que a nada en este mundo. Mientras sostenía a su hijo, Carlos sintió el peso aplastante de su culpa. La imagen de Lupita, sola en esa mansión monstruosa, lo atormentaba día y noche. El dinero que había salvado la vida de Nandito ahora parecía maldito. Cada peso manchado con el sacrificio de Lupita. En ese momento, mirando a su hijo llorando por su madre, Carlos tomó una decisión. Traería de vuelta a Lupita, costara lo que costara. «Voy a traer a tu mamá de vuelta, mijo», le prometió, besando la frente de Nandito. «Papá arreglará todo». Con una determinación que no había sentido en semanas, Carlos se preparó para enfrentarse a El Escorpión. El trayecto hacia la mansión pareció más corto esta vez, cada kilómetro alimentando su resolución. Cuando finalmente llegó, Carlos se quedó parado frente a los imponentes portones, reuniendo coraje. El sonido del timbre resonó como un oscuro presagio. La puerta se abrió lentamente y Carlos sintió su corazón detenerse. Allí, frente a él, estaba Lupita, pero no era la Lupita que él conocía. Esta Lupita estaba vestida con un elegante vestido de seda, joyas costosas adornando su cuello y muñecas. Pero fue la mirada en sus ojos lo que realmente impactó a Carlos. Fríos, calculadores, sin ningún rastro de la cálida mujer que él amaba. «¿Lupita?», susurró Carlos, su voz apenas un suspiro. Lupita lo miró, una sonrisa fría jugando en sus labios pintados de rojo. «Carlos», respondió ella, su voz tan diferente, tan distante. «¿Qué deseas?». Carlos dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano instintivamente. «Lupita, vine a buscarte. Nandito, él te necesita. Yo te necesito. Por favor, vámonos a casa». Lupita rió, un sonido sin alegría que hizo estremecer a Carlos. «¿Casa?», repitió ella, arqueando una ceja perfectamente delineada. «Esta es mi casa ahora, Carlos. ¿Recuerdas? Tú me vendiste. Esta es la vida que elegiste para mí». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Carlos. Sacudió la cabeza, desesperado. «No, Lupita, por favor. Cometí un error terrible. Yo...». Antes de que pudiera terminar, una voz grave lo interrumpió. «¿Hay algún problema, mi amor?». El escorpión apareció detrás de Lupita, sus ojos fríos fijos en Carlos. Sin previo aviso, la atrajo hacia él, plantando un beso posesivo en sus labios. La besó apasionadamente. Cuando terminaron de besarse, el escorpión preguntó: «¿Este hombre te molesta?», su brazo envuelto posesivamente en la cintura de Lupita. Antes de que Lupita pudiera responder, Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. La visión de Lupita en los brazos de El Escorpión, el beso, la frialdad en su voz, era demasiado. Sus piernas flaquearon y se desmayó. El sonido sordo del cuerpo de Carlos contra el suelo resonó en el silencio de la entrada de la mansión. Lupita lo observó por un momento, su rostro una máscara de indiferencia. Entonces, para sorpresa del escorpión, se volvió hacia los guardias. «Llévenlo adentro», ordenó Lupita, su voz fría y controlada. El escorpión arqueó una ceja intrigado. «¿Estás segura, mi amor? Podemos simplemente echarlo a la calle». Lupita sacudió la cabeza, un brillo peligroso en sus ojos. «No», dijo firmemente. «Llegó la hora de ajustar cuentas con mi pasado». Se volvió hacia Carlos, que empezaba a moverse en el suelo, aún semiconsciente. «Este hombre me vendió como si fuera una mercancía», continuó Lupita con veneno en su voz. «Él merece saber exactamente lo que causaron sus acciones. Merece ver de cerca a la mujer que creó con su traición». El escorpión sonrió, claramente complacido con la actitud de Lupita. «Como quieras, mi amor», accedió haciendo una señal a los guardias. «Lleven a nuestro invitado a la sala de estar». Los hombres corpulentos agarraron a Carlos por los brazos, arrastrándolo al interior de la lujosa mansión. Lupita lo siguió, sus tacones resonando en el piso de mármol. Un ritmo constante e implacable que parecía marcar el compás de su venganza. Mientras caminaban, el escorpión se inclinó hacia Lupita y le susurró al oído. «Estoy ansioso por ver cómo manejarás esto, querida. Muéstrale lo fuerte que te has vuelto». Lupita asintió, una sonrisa fría formándose en sus labios. «No te preocupes»,
respondió ella, su voz baja y peligrosa. Carlos va a descubrir que la mujer que traicionó ya no existe. Y la nueva Lupita no tiene piedad. Entraron a la sala de estar, donde los guardias habían arrojado a Carlos en un sofá. Él empezaba a recobrar la conciencia, gimiendo suavemente. Abrió los ojos lentamente y escuchó una voz femenina cargada de respeto y temor. La serpiente. Aquí está su tequila. Carlos parpadeó, intentando enfocar su vista. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Lupita, su Lupita, aceptaba la copa de tequila de manos de una empleada. Pero no era la Lupita que él conocía. Esta mujer irradiaba poder, frialdad, peligro. Lupita, tartamudeó Carlos, su voz ronca. ¿Por qué te llamó la serpiente? Porque es lo que soy ahora, Carlos, respondió ella, su voz cortante como una cuchilla de hielo. Es en lo que me he convertido, o mejor dicho, es en lo que tú me transformaste. Carlos sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. No entiendo, murmuró, con confusión y miedo evidentes en su voz. ¿Qué está pasando? Lupita, por favor. Lupita rió, un sonido frío y sin alegría que hizo que Carlos se encogiera. ¿Qué está pasando?, repitió ella dando un sorbo a la tequila. Está pasando exactamente lo que planeaste, querido. Me vendiste, ¿recuerdas? Me cambiaste por dinero. Y ahora, aquí estoy, viviendo la vida que elegiste para mí. En ese momento, el escorpión entró a la sala, una sonrisa satisfecha en su rostro al ver la escena que se desarrollaba. Ah, veo que nuestro invitado ha despertado, comentó acercándose a Lupita y rodeando su cintura posesivamente con el brazo. Carlos, permíteme presentarte formalmente a la nueva Lupita, o como todos la conocen ahora, la serpiente. Carlos miró de Lupita a el escorpión, el horror creciendo en su pecho. ¿Qué le has hecho?, preguntó con voz temblorosa de rabia y miedo. El escorpión rió, un sonido grave y amenazante. ¿Yo? Yo no hice nada más que mostrarle su verdadero potencial. Lupita, o mejor dicho, la serpiente, ahora es mi socia. Me ayuda a manejar mis negocios. Y debo decir, tiene un talento natural para ello. Carlos sacudió la cabeza, negándose a creer lo que escuchaba. No, no puede ser, murmuró. Lupita, mi amor, por favor. Esto no eres tú. Volvamos a casa. Nandito te necesita. Yo te necesito. Por un breve momento, algo pareció vacilar en los ojos de Lupita. Una sombra de emoción, tal vez un recuerdo del amor que alguna vez sintió. Pero así como vino, se fue, reemplazado por la frialdad calculadora de la serpiente. ¿Casa?, repitió ella con voz cargada de desprecio. ¿Aún no lo entiendes, Carlos? Yo ya no tengo casa, no tengo un hijo, no tengo un marido. Me quitaste todo eso en el momento en que decidiste venderme. Carlos sintió las lágrimas quemar en sus ojos. Nunca había visto a Lupita actuar así, hablar así. Era como si la mujer que amaba hubiera muerto, reemplazada por esta criatura fría y vengativa. Lupita, por favor, imploró, cayendo de rodillas. Cometí un terrible error. Ahora lo sé, pero lo hice por Nandito. Por favor, perdóname. Vuelve a casa. Lupita lo observó por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. Entonces, lentamente, una sonrisa cruel se formó en sus labios. ¿Perdonarte?, rió, el sonido resonando en la sala como una sentencia de muerte. Oh, Carlos, de verdad no entiendes, ¿verdad? Debería agradecerte. Gracias a tu traición, descubrí mi verdadero valor. ¿Y sabes algo? Vale mucho más que los míseros 500,000 pesos que aceptaste por mí. Se inclinó, su rostro a centímetros del de Carlos, sus ojos ardiendo con una intensidad que lo hizo retroceder. Ahora soy la serpiente. Y las serpientes no perdonan, Carlos. Atacan. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda con esas palabras. Miró al escorpión, quien observaba la escena con evidente placer. ¿Qué le has hecho?, preguntó nuevamente, su voz quebrada. El escorpión sonrió, sus dientes blancos contrastando con su piel morena. Yo solo le di lo que tú nunca pudiste, Carlos. Poder, respeto, un imperio. Lupita se alejó de Carlos, volviendo al lado del escorpión.
El contraste entre la pareja elegante y poderosa y Carlos, de rodillas en el suelo, no podía ser más marcado. «Basta de juegos», dijo Lupita, su voz fría y controlada. «Carlos, tengo una noticia importante para ti». Carlos levantó la mirada, el miedo evidente en sus ojos. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría perder? La serpiente, como ahora la conocían, lo miraba con ojos fríos y calculadores, una sonrisa cruel jugando en sus labios pintados de rojo sangre. «Ah, Carlos», dijo ella, con una voz suave, pero cargada de veneno. «¿De verdad pensaste que podrías simplemente irte después de todo lo que hiciste?» Carlos tragó en seco, sintiendo el sabor amargo del miedo en su boca. ¿Qué quieres decir?», balbuceó él, temiendo la respuesta. La serpiente se inclinó, su rostro a centímetros del de Carlos. El perfume caro que usaba era sofocante, tan diferente del aroma suave que él solía asociar con su Lupita. «A partir de hoy, Carlos, trabajarás aquí en la mansión. Como limpiador», reveló ella, cada palabra cayendo como una sentencia de muerte. El mundo de Carlos pareció desmoronarse aún más, si es que eso era posible. Sacudió la cabeza, desesperado. «No, no puedo», exclamó, su voz quebrándose. «Tengo que cuidar de Nandito. Nuestro hijo me necesita». El escorpión, que observaba la escena con evidente placer, soltó una risa cruel. «¿Tu hijo?», se burló. «¿El hijo que usaste como excusa para vender a tu esposa?». La serpiente levantó la mano, silenciando a el escorpión con un gesto. Sus ojos nunca abandonaron el rostro atormentado de Carlos. «No te preocupes por Nandito», dijo ella con una voz fría como el hielo. «Enviaré 2 niñeras para cuidar del niño. Son mucho más competentes de lo que tú jamás fuiste». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de que extraños cuidaran de su hijo, de no poder estar allí para Nandito, era insoportable. «Lupita, por favor», imploró él, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «No hagas esto, no con Nandito». «La serpiente», corrigió ella con voz cortante. «Lupita está muerta, Carlos. La mataste en el momento en que decidiste venderme». Se alejó caminando hasta donde estaba el escorpión y permitiendo que él la envolviera en sus brazos. El contraste entre la elegante y poderosa pareja y Carlos, de rodillas en el suelo, no podía ser más impactante. «A partir de ahora, trabajarás aquí», continuó la serpiente. «Serás mi empleado, Carlos, y pagarás por la traición que cometiste contra mí. Cada día, cada hora, cada minuto será un recordatorio de lo que hiciste». Carlos se levantó con dificultad, sus piernas temblando. «Lupita, la serpiente», se corrigió rápidamente al ver la mirada glacial de ella. «Por favor, perdóname, cometí un error terrible. Haré lo que sea para arreglar esto, pero por favor, no me alejes de Nandito». «¿Perdón?», repitió ella con voz cargada de desprecio. «No hay perdón para lo que hiciste, Carlos, solo castigo». Se volvió hacia uno de los guardias de seguridad que estaban en la sala. «Llévenlo a los cuartos de los empleados», ordenó. «Asegúrense de que se ponga el uniforme adecuado». Carlos dio un paso hacia ella, desesperado. «Lupita, por favor, escúchame». «Cállate», tronó la serpiente, su voz resonando en la sala. «Cállate y ve a los cuartos de los empleados a ponerte tu uniforme. Tu nueva vida comienza ahora, Carlos. Una vida de servidumbre, igual a la que me condenaste». El guardia lo agarró del brazo llevándolo hacia la puerta. Carlos luchó débilmente, sin dejar de mirar el rostro de la serpiente. «Nandito», murmuró. «Por favor, déjame al menos despedirme de él». La serpiente lo miró por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. «Tendrás tiempo para pensar en Nandito mientras limpias los baños», dijo finalmente. «Quizás eso te haga reflexionar sobre tus decisiones». Mientras Carlos era arrastrado fuera de la sala, el escorpión se acercó a la serpiente, con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Fuiste implacable, mi amor», la elogió. «Estoy impresionado». La serpiente no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la puerta por donde Carlos había desaparecido. «Merece sufrir», dijo finalmente, con una voz baja e intensa. «Así como yo sufrí». El escorpión la atrajo hacia sí, sus labios rozando su oído. «Y sufrirá»,
prometió él. Ambos nos encargaremos de eso. La serpiente se volvió para mirarlo, una sonrisa fría formándose en sus labios. Estaba a punto de responder cuando un sonido cortó el aire, haciendo que se separaran abruptamente. El timbre de la mansión había sonado. El escorpión frunció el ceño, confundido. ¿Estamos esperando a alguien?, preguntó. La serpiente negó con la cabeza, y una expresión de preocupación cruzó su rostro por un breve momento. No, respondió, con voz tensa. Nadie debería venir hoy. Se miraron, intercambiando una mirada llena de significado. En la vida que llevaban, las visitas inesperadas rara vez eran bienvenidas. A menudo eran peligrosas. «Iré a ver quién es», dijo el escorpión, llevando instintivamente su mano hacia el arma oculta bajo su chaqueta. La serpiente asintió, su cuerpo tenso como una cobra lista para atacar. «Ten cuidado», le advirtió ella, en un susurro. Mientras el escorpión se dirigía a la puerta, la serpiente permaneció en la sala, con los ojos fijos en la entrada. El sonido del timbre resonó de nuevo, más insistente esta vez. Quienquiera que fuera, estaba decidido a entrar, y con esa determinación traía consigo la promesa de más drama, más conflicto, más dolor. La serpiente respiró hondo, preparándose para lo que fuera que estuviera por venir. Al fin y al cabo, había aprendido de la manera más dura que la vida era una serie interminable de traiciones y giros inesperados, y estaba lista para enfrentarlos todos. El aire en la sala de la mansión se volvió denso con la tensión cuando la puerta se abrió, revelando a un hombre imponente. Rodrigo Avelar, el magnate del cartel, entró con pasos firmes, su traje impecable contrastando con la dureza en su mirada. El escorpión avanzó para saludarlo, con una sonrisa calculada en el rostro. «Rodrigo, amigo mío», dijo extendiendo la mano. «Qué agradable sorpresa». Rodrigo estrechó la mano ofrecida, su agarre tan firme que obligó a el escorpión a disimular una mueca de dolor. «El escorpión», respondió su voz grave llenando la sala. «He venido por nuestro ajuste de cuentas». El escorpión asintió, volviéndose hacia la serpiente. «Amor, ¿podrías traer el maletín de la oficina?», pidió él, su tono suave, aunque sus ojos transmitían la urgencia de la situación. La serpiente asintió en silencio y salió de la sala. En el pasillo se encontró con Carlos, ahora vestido con el uniforme de limpiador. Sus ojos se entrecerraron al verlo, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Tienes tu primera tarea», dijo, su voz tan fría como el hielo. «Ven a la sala. Tenemos un invitado». Carlos la siguió, su corazón pesado. Al entrar en la sala, la serpiente le entregó el maletín a el escorpión y se volvió hacia Rodrigo. «Este es Carlos, nuestro nuevo empleado», lo presentó con un tono casual, como si hablara del clima. Rodrigo apenas miró a Carlos, sus ojos fijos en el maletín que sostenía el escorpión. La serpiente, sin embargo, no había terminado. «Carlos», llamó ella, su voz cortante. «Limpia los zapatos de nuestro invitado». Carlos se quedó paralizado, la humillación quemando en su pecho. Miró a la serpiente, suplicando en silencio. «Limpia los zapatos, limpiador», exigió, su voz elevándose ligeramente. «Eres limpiador, ¿no? Si limpias baños, ¿por qué no puedes limpiar los zapatos de los invitados?» El silencio en la sala era ensordecedor. Rodrigo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y desdén, mientras el escorpión sonreía, disfrutando claramente del espectáculo. «Arrodíllate», ordenó la serpiente, su voz sin dejar espacio para discusión. Con las piernas temblando, Carlos se arrodilló frente a Rodrigo. La serpiente le entregó un paño húmedo, y él comenzó a limpiar los costosos zapatos del magnate, cada movimiento una puñalada en su orgullo. Mientras Carlos trabajaba, la conversación continuaba sobre él, las palabras cayendo como ácido en sus oídos. «Entonces, Rodrigo», comenzó el escorpión, abriendo el maletín para revelar pilas de billetes. «Aquí está el pago según lo acordado». Rodrigo tomó uno de los billetes, examinándolo cuidadosamente. «Impresionante», comentó él. «Parece que tu operación está floreciendo». El escorpión rió, atrayendo a la serpiente hacia él. «Todo gracias a mi compañera aquí», dijo, orgulloso. «La serpiente tiene un talento natural para los negocios. Ella siempre entrega los maletines de dinero personalmente. Ya sabes,
Una mujer bonita levanta menos sospechas. La serpiente sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y malicia. Los hombres tienden a bajar la guardia cuando ven un rostro bonito, comentó, su voz suave, pero cargada de una amenaza velada. Es su error fatal. Carlos sintió su estómago revolverse. Cada palabra era una revelación impactante de en qué se había convertido Lupita. «Fascinante», murmuró Rodrigo, recorriendo a la serpiente con una nueva mirada de interés. «Has elegido bien a tu compañera, el escorpión». «No la elegí», respondió el escorpión, su sonrisa ahora depredadora. «Fue un regalo inesperado». Los ojos de Rodrigo se abrieron ligeramente, comprensión en su rostro. «Ah, entonces esta es la famosa esposa vendida», dijo, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Escuché rumores, pero no lo creí. Impresionante. Carlos sintió como si cada palabra fuera un golpe físico. Continuó limpiando los zapatos mecánicamente. «Ya terminé», dijo finalmente, su voz ronca. «¿Puedo retirarme la serpiente?» «Sí, puedes retirarte», dijo ella, una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Ve a mi habitación y la de el escorpión. Límpiala. Y hazlo bien, Carlos. Yo misma me aseguraré de que has hecho un buen trabajo». Carlos tragó saliva, sintiendo el sabor amargo del miedo y la humillación. «Si no limpias bien, Carlos, habrá castigo», añadió, cada palabra cayendo como una sentencia de muerte. «Y créeme, no te gustará». Con pasos vacilantes, Carlos se dirigió a la habitación. Cada paso era una tortura, cada respiración un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había hecho. Al abrir la puerta de la habitación, su corazón pareció detenerse. La cama king size dominaba el ambiente. Sus sábanas de seda roja gritaban lujuria y traición. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban. Era en esa cama donde su Lupita, su amada esposa, yacía con otro hombre. Era allí donde ella se había transformado de esposa amorosa en la serpiente, fría y venenosa. Con manos temblorosas, Carlos comenzó a limpiar. Cada movimiento era mecánico, su cuerpo trabajando en automático, mientras su mente era asaltada por imágenes torturantes. Lupita en los brazos de el escorpión, Lupita riendo de sus bromas. Lupita. Carlos sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos dolorosos. Los minutos se arrastraron como horas. La habitación ya estaba impecable, pero Carlos continuaba limpiando, temiendo el momento en que la serpiente regresara para inspeccionar su trabajo. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Carlos se dio vuelta, esperando ver la mirada fría de la serpiente. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado de shock. Ella entró en la habitación y, sin dudarlo, se arrojó en sus brazos. «Mi amor», susurró ella, su voz cargada de emoción. Carlos se quedó rígido, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Sería algún tipo de truco cruel? ¿Alguna nueva forma de tortura? «Lulupita», balbuceó él, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir del pecho. Ella se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos. Y allí, en esa mirada, Carlos vio a su Lupita. No a la serpiente, sino a la mujer que él amaba. «Carlos, escúchame», dijo ella apresuradamente, con voz baja y urgente. «Todo esto es un plan. Estoy fingiendo aliarme con el escorpión, pero en realidad estoy planeando escapar de esta mansión. Y ahora que estás aquí, podemos hacerlo juntos». Las palabras de Lupita cayeron sobre Carlos como una avalancha, dejándolo aturdido y sin aliento. «Pero, ¿cómo?», preguntó él, todavía incrédulo. «Parecías tan diferente». Lupita sonrió con tristeza, acariciando el rostro de Carlos con una ternura que él pensó que nunca volvería a sentir. «Tuve que convertirme en la serpiente para sobrevivir, mi amor», explicó ella. «Ganarme la confianza del escorpión, aprender sus secretos. Pero nunca, ni por un segundo, dejé de amarte a ti ni de amar a nuestro hijo». Carlos sintió las lágrimas arder en sus ojos. Atrajo a Lupita más cerca, abrazándola como si su vida dependiera de ello. «Perdóname, Lupita», sollozó él. «Perdóname por haberte vendido, por haberte puesto en esta situación terrible». Lupita lo silenció con un suave beso. «Ahora no es el momento para eso, mi amor», dijo ella.
Tenemos que planear nuestra fuga. El escorpión es peligroso, y si se entera... Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido amortiguado. Carlos sintió que Lupita se desplomaba en sus brazos. ¿Lupita?, la llamó, el pánico creciendo en su voz. ¡Lupita! Pero ella no respondió. Sus ojos se cerraron y se desmayó, su cuerpo inerte en los brazos de Carlos. «No, no, no», murmuró Carlos, desesperado. «Lupita, despierta. Por favor, despierta». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió violentamente. El escorpión entró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena frente a él. Carlos, el limpiador, sosteniendo el cuerpo inconsciente de Lupita en sus brazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró a el escorpión, el terror congelando su sangre. El escorpión miró a Carlos, luego a Lupita, su expresión cambiando de sorpresa a una furia asesina. «¿Qué has hecho?», rugió el escorpión, su voz resonando en la habitación. Carlos abrió la boca para responder, para explicar, para suplicar, pero ningún sonido salió. Solo sostuvo a Lupita más fuerte, como si pudiera protegerla de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El escorpión avanzó, sus ojos brillando con una ira homicida. Carlos retrocedió, todavía sosteniendo a Lupita, hasta que su espalda golpeó la pared. No había a dónde huir, no había a dónde esconderse. Y mientras el escorpión se acercaba, su mano ya alcanzando el arma escondida en su chaqueta, Carlos solo pudo rezar por un milagro. Y mientras el sonido del gatillo al ser amartillado resonaba en la habitación, Carlos cerró los ojos, abrazando a Lupita con todas sus fuerzas. Si este era el final, al menos estarían juntos. De repente Lupita se movió. Sus ojos se abrieron lentamente. Ella parpadeó, pareciendo confundida por un momento. ¿Qué pasó?», murmuró, su voz débil. El escorpión bajó inmediatamente el arma, su rostro una máscara de preocupación. «Mi amor, ¿estás bien?», preguntó él acercándose rápidamente. Lupita miró a su alrededor, encontrando los ojos de Carlos por un breve momento antes de volverse hacia el escorpión. «Yo tuve un mareo», dijo intentando levantarse. «Debo haberme desmayado». Carlos, todavía sosteniéndola, asintió vigorosamente. Sí, ella se desmayó de repente», confirmó él con voz temblorosa. «La sostuve para que no cayera». El escorpión entrecerró los ojos mirando de Lupita a Carlos. «¿Es cierto eso, mi amor?», preguntó con voz cargada de sospecha. Lupita asintió, llevándose una mano a la frente. «Sí, es cierto», confirmó. «Me siento mal, muy débil». El escorpión cambió su postura inmediatamente, la preocupación reemplazando la desconfianza en su rostro. «Tenemos que llevarte al hospital», declaró. «Necesitas hacerte unos exámenes». Lupita intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Carlos la sostuvo firmemente, impidiéndole caer. «Sí, creo que sería lo mejor», coincidió Lupita con voz débil. Luego, para sorpresa de Carlos, añadió: «Quiero que mi empleado venga conmigo al hospital, para sostener mi bolso y ayudarme si me vuelvo a sentir mal». El escorpión frunció el ceño, claramente sin gustarle la idea. «No sé si sea buena idea, mi amor», comenzó. Pero Lupita lo interrumpió, su voz adquiriendo un tono frío y calculador que Carlos reconoció como el de la serpiente. «No te preocupes, querido», dijo ella, esbozando una sonrisa cruel. «Carlos sabe muy bien cuál es su lugar. ¿Verdad, Carlos?». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada que Lupita le lanzó estaba llena de desprecio y malicia. «Sí, señora», balbuceó bajando la vista. Lupita rió, un sonido frío y sin alegría. «¿Ves?», dijo a el escorpión. «Es solo un limpiador, mi asistente personal. Tan sumiso, tan patético. Será un placer tenerlo cerca para humillarlo de todas las formas posibles». El escorpión observó la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Se acercó a Lupita, acariciando su rostro con una ternura que contrastaba fuertemente con la crueldad de sus palabras. «Cada día me sorprendes más, mi amor», dijo, su voz cargada de orgullo. «La mujer en la que te has convertido es simplemente fascinante». Lupita sonrió, inclinándose hacia la caricia del escorpión. «Todo gracias a ti, querido», ronroneó ella.
Me mostraste quién soy realmente. Carlos observaba la escena con el corazón hecho pedazos. No sabía qué pensar, qué sentir. ¿Acaso todo lo que ella le había dicho antes sobre el plan de fuga era mentira? ¿O esto era solo otra capa de su elaborado disfraz? Vámonos entonces, declaró el escorpión, ayudando a Lupita a ponerse de pie. Carlos, toma el bolso de la señora y síguenos. Carlos obedeció mecánicamente, su cuerpo moviéndose mientras su mente giraba en confusión. Siguió al escorpión y a Lupita por los pasillos de la mansión, bajando las escaleras hasta llegar al garaje. Un auto lujoso los esperaba, el motor ya encendido. El escorpión abrió la puerta trasera, ayudando a Lupita a entrar. Luego se giró hacia Carlos. «Vas adelante, con el chofer», ordenó. «Y recuerda, un movimiento en falso y desearás no haber nacido». Carlos tragó en seco, asintiendo en silencio. Subió al auto, sentándose junto al conductor de expresión impasible. Mientras el auto salía de la propiedad, Carlos no pudo evitar mirar por el retrovisor. En el asiento trasero, Lupita estaba recostada contra el escorpión, con los ojos cerrados como si estuviera exhausta. Pero por un breve instante, abrió los ojos, su mirada encontrando la de Carlos en el espejo. Y en ese instante fugaz, Carlos vio algo en los ojos de Lupita. No era la mirada fría de la serpiente, sino algo más. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿O acaso esperanza? Antes de que pudiera descifrarlo, el momento pasó. Lupita cerró los ojos de nuevo, dejando a Carlos más confundido que nunca. Minutos después, el auto se detuvo suavemente frente a la entrada de emergencias del hospital. Y mientras el escorpión ayudaba a Lupita a salir del vehículo, Carlos no pudo evitar preguntarse, ¿era esto el principio del fin o el fin del principio? El consultorio médico parecía demasiado pequeño para contener la tensión que emanaba de los tres hombres presentes. El escorpión, imponente en su traje caro, ocupaba una silla como si fuera un trono. Carlos, en su uniforme de limpiador, permanecía de pie en un rincón, casi invisible, pero sus ojos no dejaban a Lupita ni un segundo. El médico, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, alternaba su mirada nerviosamente entre los tres. Finalmente, el médico carraspeó, atrayendo la atención de todos. «Bueno, señora», comenzó dirigiéndose a Lupita, «ya tenemos los resultados de sus exámenes». Lupita, sentada entre el escorpión y Carlos, asintió levemente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. «¿Y bien, doctor?», preguntó ella, con una voz sorprendentemente firme. «¿Qué tengo?». El médico dudó por un momento, sus ojos moviéndose rápidamente hacia el escorpión antes de volver a Lupita. «En realidad, señora, no hay nada malo», dijo él, esbozando una pequeña sonrisa. «Al contrario, tengo buenas noticias. Usted está embarazada». El impacto de esas palabras fue inmediato y visceral. Carlos sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, todo el aire escapando de sus pulmones. El escorpión, por otro lado, esbozó una amplia sonrisa, sus ojos brillando con un orgullo posesivo. «¿Embarazada?», repitió Lupita en un susurro. «¿Yo estoy embarazada?». El médico asintió, su sonrisa ahora más confiada. «Sí, señora. Felicidades». El escorpión se inclinó hacia adelante, su voz cargada de emoción. «¿De cuánto tiempo, doctor?», preguntó, conteniendo apenas su excitación. El médico consultó sus notas antes de responder. «Por los exámenes, yo diría que el embarazo está en torno a los 2 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que la sangre se helaba en sus venas. 2 meses. Su mente empezó a calcular frenéticamente, recordando fechas, eventos. El escorpión también parecía estar haciendo cuentas. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de confusión que rápidamente se transformó en ira. «¿2 meses?», repitió, con una voz peligrosamente baja. «Pero eso no es posible». Sus ojos se volvieron hacia Lupita, quien permanecía extrañamente calmada. «Solo hace 1 mes que estamos juntos», continuó el escorpión, cada palabra cargada de una furia creciente. La mirada del escorpión se movió lentamente de Lupita a Carlos. Los dos hombres se miraron,
la comprensión en sus ojos. Carlos sintió su corazón acelerarse, el miedo y la esperanza luchando dentro de él. El médico, sintiendo la tensión creciente, comenzó a levantarse. Bueno, tal vez sea mejor que los deje solos para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por un movimiento súbito de Lupita. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de pie y sacó 2 revólveres de su bolso, uno en cada mano, apuntándolos directamente a el escorpión. «No te muevas», ordenó ella, su voz fría y cortante como una hoja de hielo. El tiempo pareció congelarse. El médico retrocedió hasta la pared, su rostro pálido como papel. Carlos permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, fijos en Lupita. Y el escorpión miraba las armas apuntadas a su pecho, con una mezcla de sorpresa e ira en su rostro. «Lupita», comenzó con un gruñido bajo, «¿qué crees que estás haciendo?» «Estoy haciendo lo que hacen las serpientes, atacando. Estoy terminando lo que empecé hace un mes. Estoy liberándonos. Eso es lo que estoy haciendo, Guillermo», respondió ella usando el nombre real de El Escorpión. Sus ojos se movieron brevemente hacia Carlos, una mirada cargada de significado pasando entre ellos. «¿Realmente creíste que me enamoraría de ti?», continuó ella, volviendo su atención a El Escorpión. «¿Que me convertiría en tu compañera de buena gana? Pudiste haberme comprado, Guillermo, pero nunca poseíste mi corazón». «Claro, aquí está a traducción para o español latino». El escorpión hizo ademán de levantarse, pero Lupita dio un paso al frente, con las armas ahora a centímetros de su pecho. «Ni lo pienses», advirtió ella. «Estoy cansada de jugar tu juego. Ahora vamos a jugar el mío. Carlos, toma el teléfono y llama a la policía». Carlos, aún aturdido por el giro de los eventos, obedeció de inmediato. Sus manos temblaban mientras marcaba el número. «No te muevas, Guillermo», susurró Lupita, sin apartar la mirada de El Escorpión. Un movimiento en falso y disparo. Cuando la voz del operador sonó al otro lado de la línea, Lupita habló alto y claro. «Esto es una denuncia de secuestro, chantaje, amenazas, tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y homicidio». Hizo una pausa con sus ojos brillando de determinación. «El nombre del criminal es Guillermo Ortega, conocido como El Escorpión. Tengo todas las pruebas de sus crímenes». El escorpión palideció visiblemente, comprendiendo finalmente lo que estaba ocurriendo con toda su magnitud. «No puedes hacer esto», gruñó, su voz una mezcla de ira y miedo. «No tienes idea del poder que tengo». Lupita rió, un sonido frío y sin alegría. «Me enseñaste bien, ¿verdad?», respondió ella. «Me enseñaste a ser la serpiente. Pero olvidaste algo crucial, Guillermo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad feroz. «Las serpientes siempre atacan cuando menos te lo esperas. Y tengo pruebas de cada crimen que cometiste, cada vida que destruiste. Todo está documentado y guardado en un lugar seguro. Tu imperio está a punto de colapsar, Guillermo». El consultorio quedó en silencio, con la tensión palpable en el aire. El destino de todos pendía de un hilo, tan frágil como el dedo de Lupita en el gatillo. Y mientras Carlos observaba, su corazón latiendo frenéticamente, sabía que lo que ocurriera en los próximos momentos cambiaría sus vidas para siempre. La revelación del embarazo, la confrontación, las armas, la denuncia a la policía, todo conducía a este momento. El juego del gato y el ratón que habían estado jugando finalmente llegaba a su clímax. De repente, la puerta del consultorio se abrió violentamente, y un equipo de policías fuertemente armados irrumpió en el lugar, sus ojos recorriendo rápidamente la escena surrealista ante ellos. «¡Quietos! ¡Policía!», gritó el líder del equipo, oscilando su arma entre Lupita y el escorpión. Lupita, con un movimiento lento y deliberado, bajó sus armas. «Finalmente», dijo ella, su voz cargada de alivio y triunfo. «Los estábamos esperando». El escorpión, viendo cómo su oportunidad de escapar se desvanecía, decidió jugar su última carta. «Oficiales, esta mujer es una criminal», declaró, su voz temblando ligeramente. «Ella y ese hombre», señaló a Carlos, «son cómplices en numerosos crímenes. Puedo probarlo».
Lupita soltó una risa fría, sin apartar los ojos del escorpión. «¡Ay, Guillermo!», dijo, su voz goteando sarcasmo. «¿Realmente crees que no me preparé para esto?». Se giró hacia los policías, su postura exudando una confianza inquebrantable. «Señores, tengo pruebas suficientes para incriminar a este hombre por docenas de crímenes atroces. Tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos. La lista es larga». El escorpión palideció visiblemente, el miedo finalmente asomándose en sus ojos. «Estás mintiendo», murmuró, pero su voz delataba su inseguridad. Lupita sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Soy a quien entrenaste, ¿recuerdas?», respondió. «Aprendí del mejor. Cada conversación, cada transacción, cada orden de matar, todo está documentado. Aquí están todas las pruebas», dijo entregando los documentos al oficial más cercano. «Fotos, documentos, grabaciones, todo lo que necesitan para derribar no solo a El Escorpión, sino a toda su organización». El oficial tomó las pruebas, sus ojos abriéndose con sorpresa mientras hojeaba rápidamente los documentos. «Señora, esto es impresionante», dijo, claramente asombrado por la magnitud de las evidencias. «Pero, ¿cómo consiguió todo esto?». Lupita intercambió una mirada significativa con Carlos antes de responder. «Es una larga historia, oficial», dijo, el cansancio evidente en su voz. «Una que estamos dispuestos a contar, pero no aquí, no ahora». Los policías, tras un momento de duda, avanzaron hacia el escorpión. El sonido metálico de las esposas resonó en la sala, sellando el destino del otrora poderoso jefe del crimen. «Guillermo Ortega está arrestado», declaró el oficial, recitando sus derechos mientras lo arrastraba fuera del consultorio. El escorpión lanzó una última mirada de odio a Lupita antes de desaparecer por la puerta. «Esto no ha terminado», gruñó. «Te arrepentirás de esto». Lupita observó su partida con una mezcla de alivio y tristeza. «Sí ha terminado, Guillermo», murmuró para sí misma. «Para ti ha terminado». Carlos y Lupita salieron del hospital lado a lado, parpadeando ante la luz del sol poniente. La libertad, tan largamente soñada, parecía casi irreal ahora que finalmente la tenían. «¿Y ahora?», preguntó Carlos, su voz revelando su incertidumbre. «¿A dónde vamos desde aquí?». Lupita se detuvo, volviéndose para mirarlo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con lágrimas contenidas. «Carlos», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Yo lo siento por todo. Sé que lo que hice, lo que tuvimos que hacer, no sé si algún día podrás perdonarme». Carlos la atrajo hacia un abrazo apretado, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro. «No, Lupita», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Soy yo quien debe pedir perdón. Te vendí, te entregué a ese monstruo. Fui débil, egoísta. Nunca deberías perdonarme por eso». Lupita se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos. «Carlos, mi amor», dijo ella suavemente, acariciando su rostro. «Te perdono. Hiciste lo que pensaste que era necesario para salvar a nuestro hijo. Y al final, fue esta terrible situación la que nos dio la oportunidad de derrotar a El Escorpión. Ambos cometimos errores, pero también nos redimimos. Nos salvaste, salvaste a nuestra familia», completó Carlos, su voz llena de admiración y amor. Se quedaron así por un largo momento, abrazados, dejando que meses de miedo, tensión y fingimiento se disolvieran en sus lágrimas compartidas. Finalmente Lupita se apartó, limpiándose los ojos. «Tenemos que ver cómo está nuestro hijo», dijo, su voz cobrando fuerza. «Nandito debe estar tan asustado». Carlos asintió, tomando la mano de Lupita en la suya. «Vamos a casa», dijo simplemente. Minutos después, Carlos y Lupita bajaron del taxi y llegaron a casa. La puerta apenas se había abierto cuando una figura en movimiento los alcanzó. Nandito, con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de Lupita. «¡Mamá!», sollozó aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. «¡Regresaste! ¿De verdad regresaste?». Lupita cayó de rodillas, abrazando a su hijo con toda la fuerza que tenía. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo
finalmente cayeron libremente. «¡Hijo mío!», lloró, besando repetidamente la cabeza de Nandito. «Mi niño precioso, mamá está aquí. Mamá nunca más te dejará». Carlos observaba la escena, su propio rostro humedecido por las lágrimas. Nandito lo miró por encima del hombro de Lupita, sus ojos grandes y llenos de emoción. «Papá», lo llamó, extendiendo un brazo. Carlos no dudó. Se unió al abrazo, envolviendo a su familia en sus brazos. Por un largo momento se quedaron así, llorando, riendo, murmurando palabras de amor y alivio. Finalmente, cuando las lágrimas menguaron, se separaron. Nandito miró a ambos, la confusión evidente en su joven rostro. «¿Dónde estabas, mamá?», preguntó. «¿Por qué te fuiste?». Lupita y Carlos intercambiaron una mirada. ¿Cómo explicar el horror del último mes a un niño? «Nandito, mi amor», comenzó Lupita, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces los adultos cometen errores, errores muy grandes. Papá y yo cometimos un error así. Pero ahora estamos aquí», intervino Carlos, su voz firme. «Y te prometemos, Nandito, que nunca más nos separaremos. Somos una familia, y las familias permanecen juntas». Nandito miró a sus padres, sus ojos brillando con una sabiduría que iba más allá de sus años. «¿Lo prometen?», preguntó con una voz pequeña y esperanzada. «Lo prometemos», respondieron Lupita y Carlos al unísono, sus voces cargadas de convicción. Entonces Nandito sonrió, una sonrisa tan brillante que parecía iluminar toda la sala. «Entonces todo está bien», declaró simplemente, abrazando a sus padres nuevamente. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, y la familia Méndez poco a poco sanó. No fue fácil. Hubo noches de pesadillas, días de dudas y momentos de tensión. Pero también hubo risas, abrazos y amor. Tanto amor que a veces parecía que sus corazones apenas podían contenerlo. Y entonces, una soleada mañana de primavera, llegó el momento que todos esperaban ansiosos. El nacimiento de la hija de Lupita y Carlos. La habitación del hospital estaba llena de expectación. Lupita, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto en sus brazos. Carlos estaba a su lado, una mano en el hombro de su esposa, la otra sosteniendo firmemente la mano de Nandito. «Nandito», llamó Lupita suavemente, «ven a conocer a tu hermanita». Con pasos vacilantes, Nandito se acercó a la cama. Sus ojos se agrandaron al ver el pequeño rostro que asomaba del cobertor. «Es tan pequeñita», susurró, maravillado. «Sí, lo es», rió Lupita. «Nandito, te presento a Victoria». «Victoria», repitió Nandito, probando el nombre. Luego, con toda la seriedad de sus 8 años, declaró: «La protegeré para siempre». Carlos rió, despeinando el cabello de su hijo. «Estoy seguro de que sí, campeón». Lupita miró a su familia reunida, su corazón rebosante de amor. Hace pocos meses pensó que nunca más tendría momentos como este. Ahora, aquí estaban ellos. Carlos, Nandito y ahora Victoria. Su familia, su mundo. «Hola, Victoria», murmuró, besando la frente de su hija. «Bienvenida al mundo, mi amor. Bienvenida a nuestra familia». Carlos se inclinó y besó suavemente a Lupita. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó Lupita confundida. «Por no rendirte», respondió Carlos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Por luchar por nosotros, por darnos esta segunda oportunidad». Lupita sonrió, su mirada alternando entre Carlos, Nandito y la pequeña Victoria. «Valió la pena», dijo simplemente. «Cada momento, cada lágrima, cada miedo, todo valió la pena por este momento». En esa habitación de hospital, envueltos en el amor y la promesa de un nuevo comienzo, la familia Méndez finalmente estaba completa. Las sombras del pasado seguían ahí, pero ahora estaban opacadas por la brillante luz del futuro. Victoria, la Victoria que tanto habían luchado por conquistar. Un nombre que cargaba el peso de su travesía y la promesa de días mejores por venir. Y mientras el sol de la tarde bañaba la habitación con un resplandor dorado, Lupita cerró los ojos, agradeciendo en silencio por esta nueva vida, esta nueva oportunidad. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente, estaban en casa.
Si te gustó, apóyanos para contar nuevas y hermosas historias aquí. También comparte tus experiencias de casos emocionantes que hayas vivido aquí en los comentarios. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y mi más sincero agradecimiento.